¿Cuántos todavía traen su Biblia en físico? ¿Sí, todavía? Bueno. ¿Cuántos la tienen descargada en su tablet o en su celular? Ok. ¿Y cuántos ninguna de las dos? Bueno, pregunto, ¿son más espirituales los que la traen así en físico? ¿Mejores cristianos que los que la tienen en una tablet o en un celular? ¿Qué hace la diferencia? Eso vamos a mirar esta mañana, porque el centro de la enseñanza esta mañana es justo la palabra. Yo quise traerla hoy, una de mis Biblias, no por un asunto mágico, sino porque hoy, como vamos a hablar de la palabra, pues quiero tener la palabra en físico aquí. No para que ustedes piensen, ay, el pastor Juan Carlos, él sí coloca la Biblia sobre el púlpito, qué hombre de Dios. No, si coloco el celular, pues tampoco me hace la diferencia. ¿Es verdad? Lo que pasa es que algunos tienen lío con eso. El tema en esta mañana es una sola palabra: enseña. Incansables para enseñar, pero la base es la Biblia, la espada del Espíritu. A ver, respóndame en esta pregunta. Para poder enseñar algo, ¿qué se requiere? Que usted sepa, ¿sí o no? Por ejemplo, para enseñar a nadar, tiene que saber nadar, y si no, se ahoga. Para enseñar a conducir, usted debe saber conducir. Y si no, sale de esas famosas escuelas de conducción que hay, Padre bendito. Para enseñar inglés, tiene que saber inglés, ¿sí o no? Para enseñar la palabra, entonces usted necesita, para enseñar la palabra, aprender la palabra. ¿Recuerdan que hace 8 días el pastor nos habló de un tema muy bonito? ¿Cuál fue? Sobre la armadura, porque tenemos una confrontación espiritual. ¿Sí recuerda? Y esa confrontación espiritual, él nos dijo que tenemos una armadura, porque el apóstol Pablo está usando un lenguaje militar y usa la figura de un soldado romano del siglo I. En ese entonces no había ametralladoras, no había granadas, no existía el revólver. Entonces usa la figura de un soldado romano del siglo I con su armadura. Y nos dijo que parte de esa armadura es la espada que tenía el soldado romano, la espada del Espíritu. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo utiliza un lenguaje militar? Porque en el contexto ustedes van a ver que hay una confrontación espiritual de la cual los cristianos necesitamos ser conscientes. Y por eso hoy, esta mañana, yo voy a hablar de 4 necesidades fundamentales que tenemos como creyentes. 4 necesidades fundamentales, imperativos en nuestra militancia cristiana. ¿Y por qué razón es necesario aprender la palabra para poderla enseñar? Pues vamos a mirar la primera necesidad. Querida iglesia y amigos, tenemos el imperativo, la necesidad urgente de comprender la confrontación espiritual que tenemos los cristianos. Volvamos a Efesios 6. Yo no voy a ampliar mucho porque el pastor hace 8 días lo hizo, pero solo quiero tomar un detalle allí para contextualizar la enseñanza. Acompáñenme a Efesios 6:12 una vez más. Efesios 6:12.
Y lo que la palabra dice es, porque no tenemos lucha. Ojo, primera palabra de confrontación, lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa eso, sangre y carne? Es una figura retórica que en este momento representa al ser humano. Sangre y carne representa al ser humano. Entonces está diciendo, tu lucha no es contra la gente, tu lucha no es contra tu familiar, tu lucha no es contra aquel que se opone, no, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Iglesia, amigos, mírenme aquí un momento. Según lo que nos dice Pablo, esta confrontación no es contra otro ser humano, aunque usted lo vea y parezca que está viendo un demonio. ¿Usted alguna vez se ha parado frente a una persona y usted dice, uy, este está endiablado? ¿Sí? Uy, este tiene, y lo ve como el enemigo. Pero es que él no es, la confrontación no es contra esa persona que lo critica a usted, no es contra aquel que promueve la inmoralidad o el engaño, sino que hay toda una esfera espiritual ante la cual nosotros nos enfrentamos, y la denomina Pablo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están dominando actualmente los sistemas, los medios de comunicación. Están dominando muchos de ellos las tendencias ideológicas. Están dominando ciertos gobiernos. Están dominando para que se establezcan leyes contrarias a la palabra del Señor. Pero querida iglesia, por favor escúcheme esta mañana. Esto es una guerra de cosmovisiones, y lo puedo llamar guerra, una confrontación entre la verdad y la mentira, una confrontación directa entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y los que se oponen a la voluntad de Dios. Y por favor escúchenme bien, no quiero herir susceptibilidades hoy, pero no es una franca pelea entre seguidores del progresismo y los seguidores de la oposición. No es una lucha de religiones para ver cuál es la mejor. Debemos discernir que la confrontación es espiritual. Gran parte de esa lucha se libra en nuestra mente, en las creencias, en las ideologías, porque las creencias y las ideologías a la postre determinarán un estilo de vida, y un estilo de vida va a determinar conjunto, va a establecer una cultura. Por eso es necesario entender la confrontación que tenemos. Ahora, iglesia, cuando yo digo confrontación, no significa que la única arma que vamos a utilizar es la oración y la intercesión. Gloria a Dios por los intercesores y los que oran, gloria al Señor. Probablemente muchos de ustedes oren más de lo que yo oro, interceden más de lo que yo intercedo. Gloria al Señor, porque son el pulmón de la iglesia, el oxígeno. Pero va más allá. Yo no estoy menospreciando la oración y la intercesión, pero no crean que es la única, es parte de la armadura. Pero por algo Pablo nos dice que encontramos la espada del Espíritu. Vaya conmigo a Efesios 6:17, por favor. Efesios 6:17. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada
del Espíritu que es. Pero por favor no pase tan ligero ahí, sobre ese verso. Dice, ¿cómo dice? ¿Y la qué? La espada del Espíritu. A ver, exhiban su espada. ¿Esta es la espada? Es la palabra de Dios, lo que contiene el poder de la palabra del Señor. Pero sí nota que dice espada de qué. Y permítanme preguntarles, ¿espíritu está con E minúscula o con E mayúscula? O sea, ¿de qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué nos dice que es la espada del Espíritu? Porque esto que está aquí contenido fue inspirado por el Espíritu Santo. El autor de esta palabra se llama Dios. Fue escrita hace mucho tiempo y para muchos es un libro desactualizado. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Siempre será pertinente para cada época, para cada cultura, porque es la palabra del Espíritu. Es decir, fue inspirada por el Espíritu Santo. Utilizó hombres, claro, 40, algunos dicen, escrita en 3 idiomas distintos. Más o menos 1600 años duró la conformación de la Biblia. Pero es que no es la espada de Bolívar. ¿Sí recuerdan la espada de Bolívar? Que un grupo guerrillero se la robó y ahora la regresó. Y sobre eso han tejido una cantidad de elementos simbólicos, la simbología del movimiento. Pero es que hoy tenemos nosotros nada más ni nada menos, querida iglesia, que parte de la armadura que tenemos para enfrentar la confrontación espiritual es la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿quién? Dígalo fuerte. Es decir, que usted no está ante cualquier palabra, sino está ante la palabra de Dios. Y como tiene un origen divino, usted y yo tenemos la necesidad, primero, de entender a qué nos enfrentamos, y segundo, la necesidad de aprender la palabra, porque es la palabra del Señor. Vamos a la segunda necesidad. La primera es entender la confrontación. ¿Por qué ese lenguaje de militancia? Porque estamos en una confrontación, recuerde, no contra la gente que se burla de los cristianos, no contra el vecino agrio cara de limón, no contra ese jefe malhumorado y ateo. Tu lucha no es contra ellos. Tú no enfrentas personas, querido hijo de Dios. Tú estás confrontando huestes espirituales, poderes del mal que operan sobre un territorio y que quieren ganar espacio. Y nuestra confrontación, como es espiritual, entonces nuestra armadura tiene que ser muy bien. Entonces ahora, querida iglesia, sí vamos a mirar que hay una necesidad de aprender la palabra. Diga conmigo, yo necesito aprender la palabra. ¿Cuántos anhelan aprender más de la palabra? ¿Sabe que a veces hay una actitud soberbia pensando que ya no la sabemos todas? Ay, yo ya la he leído muchas veces, yo ya no tengo nada que aprender. ¿Quién dijo eso? Ese es el primer paso para la caída. ¿Por qué razón? Tú no tienes que ufanarte de tu conocimiento intelectual. Tenemos que acercarnos a la palabra con hambre. Acompáñenme, porque la Biblia utiliza varias figuras para ilustrarnos por qué necesitamos aprender de la palabra.
Voy rápido, querida iglesia. Primera figura que utiliza la Biblia. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Y el que está buscando Pedro antes de Génesis, entonces le toca aprender de la palabra. ¿Dónde encontrar Primera de Pedro? Antes de Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Y dice: desead. Uy, mira ese verbo que utiliza. Desead. ¿Cómo? Cuando usted desea algo, ¿usted qué hace? Cuando usted desea algo, ¿qué hace? Por ejemplo, ¿cuántos de los que no han desayunado ahorita desean unos huevitos pericos? Un tamal, un caldo con costilla, un caldo de pajarilla. Uy, se me hace agua la boca, ¿sí o no? ¿Y usted qué hace? Sale de la iglesia y se va a buscarlo. ¿Cuántos aquí desean la palabra? Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Y mira la figura que utiliza: como niños recién nacidos. ¿Qué hace un recién nacido cuando tiene ganas de leche? Dice la leche. ¿Sabe cuál es la leche espiritual no adulterada? Esta palabra. Dice: para que por ella crezcáis para salvación. Los médicos dicen, los pediatras, que la leche que le da más nutrientes al bebé recién nacido es la leche materna. Ustedes saben que este alimento viene, voy a utilizar la figura del seno de Dios, del corazón de Dios, para que por ella tú y yo podamos ¿qué? Crecer, porque si tú no te alimentas no creces. Por eso desea la palabra como un niño recién nacido. ¿Cuántos padres que están iniciando este proceso de crianza tienen esos bebecitos pequeños? ¿Hay alguno acá? Seguramente algunos no han podido dormir bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? O se levanta el señor o se levanta la señora, porque ese bebé está desarrollando pulmoncitos, y cuando tiene hambre y quiere leche, ¿qué hace? ¿Usted alguna vez ha chillado por la palabra? La desea de tal manera, quieres acercarte a ella. Querida iglesia, hay una diferencia entre los católicos y nosotros los protestantes en cuanto a la palabra. Porque para la gran mayoría de católicos, quienes deben estudiar la palabra, ¿quiénes son? Los que se preparan en los seminarios para poder enseñar los domingos en la iglesia. Entonces dejan que ellos estudien para que los domingos me lleven una buena palabra que suponemos la recibió de la Biblia. Pero es que el gran cambio que hizo la reforma religiosa desde Lutero hacia nosotros es que él dijo: la Biblia no debe ser un libro exclusivo del clero. La Biblia hay que traducirla y colocarla al lenguaje de cada persona, porque la Biblia es la palabra de Dios y se debe dejar en la mano de cada uno para que se alimente de esa palabra. Entonces, si tú y yo somos el pueblo de la palabra, necesitamos acercarnos a la palabra. Segundo,
en esta necesidad. ¿Por qué aprender de ella? Porque es nuestro manual de instrucciones, es nuestra guía. Vaya conmigo al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Querido, querida, ¿quieres saber cómo vivir de manera adecuada? ¿Quieres tomar decisiones sabias? Estudia la Biblia, pide iluminación del Espíritu Santo, rodéate de personas que conozcan la palabra y la amen, para que te ayuden a estudiarla de forma sistemática, porque es tu guía, es el manual de instrucciones. Lo hemos escuchado de una u otra manera. ¿Quién es el que saca los manuales de instrucciones de un aparato electrónico? ¿Quién? El fabricante. ¿Es así o no? ¿A cuántos les gusta armar o instalar sin consultar el manual de instrucciones? Levanten la mano. Yo soy uno de ellos. A mí me da pereza leer manuales. ¿Sí? ¿Y cuántos se han metido en problemas por no leer los manuales? Y usted se enojó con el fabricante y dijo: pero es que me engañaron, me metieron gato por liebre, esto no prende, esto no funciona. Y resulta que en el manual de instrucciones le dice: hay un cablecito de poder que necesita conectar aquí y luego llevarlo a una toma corriente. ¿Sabe por qué la gente fracasa en la vida? ¿Sabe por qué hay gente derrotada sabiendo que Dios nos diseñó para la victoria, para el éxito, para una vida plena? ¿Por qué hay gente que no experimenta la plenitud en su vida? Porque nunca ¿qué? Leen el manual de instrucciones y no lo obedecen. Entonces, querida iglesia, aquí está el manual precioso, carta de amor, que le dice al ser humano la mejor manera de vivir en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al tercer aspecto de por qué necesitamos aprender. Porque esta palabra es útil. Acompáñenme a 2 Timoteo, capítulo 2. Timoteo está antes de Pedro, para los que no tienen mucha agilidad. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y nos dice: toda la escritura es inspirada, por eso es la espada del Espíritu, porque fue el soplo de Dios, la dirección de Dios. Estas palabras no salieron sencillamente del capricho de Moisés, el capricho de Pedro, de Pablo. No, inspirada por Dios y útil. Diga conmigo: y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere estar preparado para todo lo bueno? ¿Dónde está? Aquí en la palabra. Amada iglesia, y hay una última razón, son muchas, pero yo toco 4. ¿Por qué hay un imperativo de aprender la palabra? ¿Por qué nos debemos distinguir los cristianos no por tener una Biblia? ¿Recuerda cuando no existían los celulares? ¿Cuántos llevan más de 30 años en la vida cristiana? A nosotros nos llamaban el pueblo del desodorante cristiano. ¿Por qué? Porque salíamos con un libro que aquí era de color rojo y lo llevábamos debajo del sobaco y andábamos así. Yo recuerdo que mi mamita y mi papito
Mi papi ya está allá arriba en el cielo. Mi viejita está por allá. Y ella y con mi padre nos decían, hay que llevar la Biblia a la iglesia. Y yo, como era de esos adolescentes que estaba en crisis cristiana, y uno de adolescente vive del qué dirán y le parece que todo el mundo lo mira a uno, ¿no? Cuando un adolescente es torpe y se tropieza y se pega, no le duele tanto el golpe sino el oso que hizo, porque cree que todo el mundo lo está mirando. ¡Ay, qué oso! Y yo, de esos adolescentes un tanto rebeldes, mi mamá decía y mi papá, saquen la Biblia porque vamos para la iglesia. Y yo llegaba y sacaba este libro con una vergüenza, que cuando mis amigos en la cuadra, ¿verdad, madrecita? Cuando mis amigos en la cuadra, yo iba saliendo con mi papá y mi mamá para la iglesia y mis amigos allá de relajo, ¿sabe yo qué hacía? Porque a mí me daba pena, me daba vergüenza. Y de ahí en adelante muchos creyeron que la Biblia era un buen desodorante. Querida iglesia, más que eso necesitamos entender qué es la palabra. Y quiero utilizar la última figura, que es la espada. ¿De qué? Efesios 6:17. Cuando a un soldado, ¿quiénes han prestado aquí servicio militar? ¿Quiénes prestaron servicio militar? Los 3 primeros meses, yo no sé si todavía existe, pero son los de instrucción. Al soldado recién ingresa no le dan fusil, porque cuando le dan fusil es el momento de una ceremonia especial, porque previamente ya al soldado le han enseñado a utilizar el fusil, no sea que él de pronto con un mal uso se dé un disparo. Porque hay que primero recibir instrucciones sobre el arma para poderla ¿qué? Para poderla ¿qué, iglesia? Para poderla utilizar. Por eso usted y yo necesitamos aprender la palabra para poder usarla como arma de ataque y de defensa, no ante la gente. ¿Sabe que algunos utilizaban el dar de bibliazos? Por ejemplo, había señoras que tenían un esposo borracho y eso sí que eran buenas para coger la Biblia. Y le sacaban versículos al pobre esposo borracho y le decían: los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y otras peor, cogían las Biblias de tapa dura y apenas llegaba el borracho a la casa, le daban su cocotazo con la Biblia para ver si recibían por lo menos algo. O a los hijos también, las mamitas, Biblias de tapa dura se las estrellaban en la cabeza. Pero querida iglesia, la Biblia no hace ningún efecto, salvo que le saca un buen hematoma, un chichón. Pero así no hace efecto alguno sobre la persona. La Biblia nunca va a hacer efecto de esa manera. Amada iglesia, necesitamos aprender a utilizar esta espada del Espíritu. ¿Cuántos están dispuestos a aprender? Sin ser expertos en idiomas originales. Yo no soy experto en hebreo, arameo y griego. Y sin ser teólogos, pero podemos hacer uso correcto de la espada del Espíritu. Por eso voy al tercer punto. A ver, ¿cuál fue el primero, iglesia? Necesitamos comprender la confrontación. Segunda necesidad, ¿cuál es? Necesitamos aprender, porque es la leche espiritual, porque es nuestro manual de instrucciones, porque es útil para mi vida y porque es el arma que necesito conocer. Vamos al tercer punto. No es solo aprender, necesitamos alinear y ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente
Hace un tiempo que me tocó predicar sobre esto, les conté la historia de esa madre. Yo tengo un problema cuando yo predico porque a veces salen algunos chistes y la gente recuerda más los chistes que la palabra. Hay un niño en el colegio, Semilla de Vida, que cuando pasa frente a mi oficina es un chiquitico así, yo no sé si está por acá, y me grita desde la puerta de mi oficina: ¡Capé! ¡Cuénteme un chiste! Él cree que yo soy un cuentachiste. No, alegramos la exposición de la palabra, pero hay que aprender la palabra. ¿Y recuerdan la historia que les conté de esa mamita cristiana que cuando estaba teniendo a su hijito, el médico le dijo: señora, le tengo dos noticias, una mala y una buena? ¿Cuál quiere escuchar primero? ¿La mala o la buena? Dijo: la buena, doctor. Usted quería un varoncito, ¿no es cierto? Sí, pues nació un varón. ¿Y cuál es la mala, doctor? Que el niño le nació sin una oreja. Y esta mamá pegó un grito, pero un grito de emoción, y dijo: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el doctor no salía de su asombro. ¿Por qué esta mamá grita? Si le estoy dando una buena noticia. Señora, ¿usted me entendió? Su niño nació sin una orejita. Y ella dijo: doctor, estoy feliz, porque cuando mi hijo esté en la iglesia, la palabra le va a entrar por un oído y no le va a salir por el otro. Por eso hay que ser oidores y no solamente que cristianos tengamos, hay que ser hacedores, perdón. Ahora yo soy el que no estoy escuchando. Perdonen, no, lo dije era para saber si ustedes estaban despiertos. Sí, ustedes saben, son herramientas que tenemos los conferencistas para eso, ¿no? Querida iglesia, necesitamos tener la comprensión adecuada que la Biblia no es superstición. Somos dados a incluir elementos mágicos que la Biblia nunca reclama, que no están escritas allí. Muchos le dan una connotación extraña y la Biblia nunca ha pedido eso. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes escuchó que el que leía la Biblia se volvía loco y que el loquito del barrio se volvió loco porque leyó la Biblia? Oiga, y qué curioso que la mayoría de locos, ¿qué hace? Saben Biblia. Qué triste es ese al fin. Es curioso, ¿verdad? Ahora otros dicen: si yo la llevo a mi negocio y la dejo abierta, las malas energías van a salir de ahí. La Biblia no tiene nunca ha dicho que tiene poderes mágicos de esa forma. Otros le ponen énfasis a la tapa y a la forma, y entonces dice: uy, Señor, perdóname, coloqué el pocillo sobre la palabra, maldito ahora lo que me coma, Señor, me va a dar dolor de estómago a mí. La Biblia nunca reclama eso, iglesia. Es que el problema no es la pasta, es el contenido de este libro. Segundo, iglesia, no es una invitación a adquirir mera información, porque la Biblia no se lee solo para llevar el registro de cuántos libros me he leído. No es curiosidad intelectual. Para eso léase otros libros y otra literatura. La Biblia no es un libro de entretenimiento. Para eso hay otros buenos libros de literatura. Claro que tiene historias bonitas y me entretengo en ella, pero es que la Biblia no fue diseñada para entretener a los lectores. No es un libro de puras normas y prohibiciones sin sentido. Y por favor, iglesia, si usted no ha estado atento hasta este momento, quiero que abroche su cinturón y se concentre en lo que le voy a decir. Porque este punto es clave. Porque hay muchos cristianos que han
desaprovechado el valor de las Escrituras y por eso no construyen una mentalidad bíblica, porque creen que este libro único y exclusivamente es un manual de prohibiciones sin sentido y desarticuladas de la realidad actual. La Biblia contiene principios de vida. Diga conmigo, principios de vida. Lo voy a ilustrar de esta manera. Por favor, atentos. Hay una parte de la Biblia que radicalmente dice que los cristianos no fumamos. ¿Dónde está ese versículo? ¿Quién me puede decir dónde está el versículo que dice no fumarás? Cuarta de Apocalipsis 5:24, ¿sí? La Biblia no lo dice. ¿Y por qué dicen que la mayoría de los cristianos les prohíben tomar y fumar? ¿Sobre qué descansa? La Biblia sí dice que no nos embriaguemos, sí, eso lo dice. Ahora míreme, porque esto no descansa sobre una norma, sino sobre un principio. ¿Y cuál es el principio? Los principios permanecen para siempre. ¿Por qué los cristianos? Porque si son solo normas, mire, la gente se aburre. La gente cree que aquí les prohíben, que les coartan la libertad. No. El cristianismo es libertad en Dios. La Biblia contiene principios. ¿Yo por qué no me daño el cuerpo con el cigarrillo? ¿Y por qué no cometo excesos de embriaguez? Porque es que hay un principio que me dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces, si soy morada, yo debo cuidar el templo del Espíritu. Pero querida iglesia, esto no solo aplica para el licor y para el cigarrillo, también para el chicharrón, para el exceso de dulces, para el exceso de postres y bizcochos. Porque usted es ¿qué? Y el templo se cuida. Y si yo quiero cuidar el templo, esto aplica porque yo quiero agradar ¿a quién? Mire, hace muchos años, los que llevamos años en la iglesia, a las mujeres les prohibían o creían que no podían usar pantalón y que era ignominioso de pronto arreglarse. La norma, pero no el principio. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, y también dice de ciertos elementos. Pero es que la Biblia no descansa en las normas, en los principios. ¿Cuál es el principio para esto? El principio del decoro. Que cuando yo me vista, yo debo tener en cuenta que yo me visto, el templo del Espíritu lo visto de una forma decorosa para agradar a Dios y no provocativo para impresionar al hombre. Ahí está. Entonces dejamos de pelear si es más espiritual el que usa aretes o no usa, si se maquilla o no. Eso es perder el tiempo. No está ahí, está en el principio. El Espíritu te va a revelar a ti qué es lo decoroso y qué no es lo decoroso. Ropa de hombre y de mujer, el principio es que la forma como me visto refleja la identidad que yo tengo. Porque hoy hay ropa, hay culturas donde la ropa del hombre y de la mujer son extrañas. Y yo no puedo criticar esas culturas. Lo que yo llevo es el principio de la identidad, que el Creador a mí me diseñó como un hombre,
biológicamente como un hombre, y entonces yo reflejo la identidad que me colocó mi creador, que el creador te diseñó como una mujer, biológicamente como una mujer, y entonces tú reflejas tu identidad de esa manera. Principios. Otros dicen que no debemos usar mal vocabulario, groserías. ¿Sí lo dice la Biblia? Sí. ¿Cuántos groseros hay aquí? ¿Todavía se le sale? Cuando se le cruza un vecinito por ahí, cuando está clavando de pronto una puntilla y ¡pum! Pero es que ese no es el principio. ¿Cuál es? La pureza de mi comunicación, porque Él es un Dios que se comunica bien. Ustedes se pueden imaginar a Dios cogiendo a todo el mundo a pura mala palabra. Ahora, el principio es sencillo, querida iglesia: la santidad de mi lenguaje, porque tengo un Dios puro. Entonces mis palabras no deben surgir del enojo, de la rabia y del maltrato al otro, sino que dice la Biblia al principio que cada uno exprese para edificación del otro. Comunicación asertiva, porque Dios nos dio el lenguaje para utilizarlo de la manera correcta. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí la alcanzan a notar? Y ahora quiero cerrar esta parte, iglesia, porque ya el tiempo me llama. Esto lleva muchas cosas adicionales, pero todo principio te ofrece dos cosas según Josh McDowell. Segundo, te ofrece una protección y te ofrece una provisión. Escríbalo, por favor. Todo principio te ofrece una protección y te ofrece una provisión. Lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando yo digo aquí ante ustedes que no debo, que la Biblia me dice que cuide mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, por eso yo no daño mis pulmones, por eso yo no daño mi hígado. Ese principio del cuidado me ofrece una provisión y me ofrece una protección. ¿De qué me protege? Mire, te protege de enfermedades, te protege de la pobreza, porque hay gente que en el vicio se gasta todo lo que le ingresa. ¿Sí o no? Te protege de problemas familiares, te protege de irresponsabilidad social, porque cuántos accidentes no han ocurrido por no obedecer el principio. Todo principio de Dios no lo hace porque Él es un Dios, un viejito aburrido en el cielo, que lo único que quiere es dañarte la vida, porque como Él no se puede divertir, entonces Él quiere que tú igual lo hagas. No es así. El Dios que yo tengo es alegre. Nuestro Dios es Dios, y Él quiere que tú disfrutes la vida. Primero, te protege, y segundo, te provee. Cuando tú cuidas este templo, ¿qué te está proveyendo? Salud, bienestar emocional y espiritual. Te provee tranquilidad, y también te va a proveer la posibilidad de ser un buen administrador de las bendiciones que Dios te da. ¿Sí notan? La tarea para esta semana y el resto de su vida: leer la Biblia, estudiarla, para poder extraer los principios que te protegen y que te proveen. Y termino, cuarto y último punto. ¿Cuál es? No lo saben porque todavía no se lo he dicho. Necesitamos enseñar la palabra, porque cuando tú aprendes, entonces tú puedes ¿qué? Enseñar la palabra.
¿Qué le dijo Dios a los padres en Deuteronomio 6, versículo 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Primero, el papá necesita aprender la palabra, enamorarse de la palabra, para luego enseñar. Y dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella en la casa, en el campo, al acostarse y al levantarse. Pero muchos interpretaron que era solo repetir versículos. No se trata de eso. Se trata de llevar los principios a todas las acciones de la vida. Cuando estés con tu hijo jugando fútbol, los niños del colegio me preguntan a mí, capellán, ellos hacen preguntas profundas, muchos de ellos. Capellán, ¿Dios es hincha de Millonarios o Santa Fe? ¿Ustedes qué dicen? De Santa Fe porque es de color rojo. De Millonarios porque es, perdónenme esos hinchas por ahí de esos equipos como Nacional y todo. Perdónenme, ¿sí? ¿Dios es hincha de cuál? Entonces yo les digo, miren niños, en Santa Fe hay hombres que cuando van a salir a jugar se arrodillan y le dicen, Señor, yo quiero glorificar tu nombre siendo un excelente jugador, ayúdame. Y en Millonarios hay otros también que tienen temor de Dios y se arrodillan y le dicen, Señor, glorifícate, ayúdame a hacerlo mejor. No quiero ser incorrecto en el grupo, en el juego. ¿A cuál de los dos escucha Dios? ¿A los de Santa Fe o a los de Millonarios? ¿A los que dan mejor ofrenda en la iglesia los domingos? ¿A los que tienen fe? Entonces yo le digo a mis estudiantes, chicos, Dios no es hincha ni de Millonarios de Santa Fe, probablemente es hincha del fútbol. Y cuando Él está allá observando, Él disfruta los talentos que Dios le dio a cada uno y que gane el mejor y que glorifiquen su nombre. Y ellos en el juego, entonces eso es llevar la palabra a los asuntos del día, a cada momento, a cada instante. Es colocar los principios de la palabra, enseñándola y repitiéndola en todo momento. Los líderes enseñan la palabra a sus discípulos. Los discípulos enseñan a otros discípulos. Cada creyente desde su ocupación debe ser un modelo de la palabra, iglesia. Esta Biblia, esta palabra no solo transforma personas, transforma sociedades. Si Colombia aplicara los principios de la palabra, este país sería mucho mejor. Si la familia aplicara los principios, sería una familia mucho mejor. Iglesia, tú debes ser modelo del poder transformador de la palabra. ¿Cuánto la palabra los ha transformado? A mí me ha transformado, y todos los días, porque es el espejo del alma. La Biblia dice que es el espejo. ¿Cuántos esta mañana antes de venir a la iglesia se echaron una pasadita por el espejo? Con razón. El espejo que muestra la realidad. ¿Alguno de ustedes se ha visto la cara con sus propios ojos? Levánteme la mano el que se ha visto la cara con sus propios ojos sin usar espejo, sin usar cámara fotográfica, ni usar video. Usted no se puede ver su cara con sus propios. Tendría que sacar, como las caricaturas, se sacan los ojos y se mira. Por eso, querida iglesia, es más fácil verle los defectos a los demás que vernos a nosotros mismos. Por eso la palabra es el espejo del alma. Cuando tú la lees, la palabra te muestra cómo estás tú. Querida iglesia, no solamente necesitamos aprender la palabra por recitar versículos, que hay que hacerlo,
No solo por tener un pensamiento estructurado, sino porque necesitamos tener una construcción bíblica, una mentalidad bíblica. Y eso no se gana de la noche a la mañana. Construir mentalidad bíblica significa estudiar la palabra, ver los principios y establecer la Biblia. Esto no es un libro para los domingos, sino para llevar los principios a cada asunto de mi vida. En la cotidianidad de mi vida tiene que transformar para poderla enseñar. Iglesia, vamos todos de pie, por favor. Hoy nos quedan 4 necesidades. La necesidad de entender la confrontación, la necesidad de aprender la palabra no solo como información intelectual, la necesidad de comprender el verdadero mensaje bíblico. No es versiculitis, no es superstición, son principios de vida. La necesidad no solo de aprender, sino de enseñar la palabra, pero ser un modelo de la palabra que yo creo. Cierra tus ojos, regáleme este tiempito, no se mueva, tenga tranquilidad, no se preocupe. Cierra tus ojos y medita cómo está tu actitud ante la palabra. ¿Cómo estás tú ante la palabra? Querida iglesia, amigos que me escuchan, en este libro nos está orientando. Es una palabra infalible y es una palabra inerrante. Infalible porque nunca te va a conducir a equivocaciones. Si la Biblia dice que hay cielo, es porque hay cielo. Si la Biblia dice que hay infierno, es porque hay infierno. Si la Biblia dice que solo hay un camino de salvación, es porque eso es así. Y la Biblia es inerrante. No contiene errores en el mensaje. Aunque fue dada por hombres, es una palabra inspirada por Dios. ¿Cuál es tu relación con la palabra? ¿La deseas? ¿Solo la dejas para los días domingos? ¿La quieres estudiar para que ella sea la guía para tu vida? Este libro maravilloso no es un cuento de hadas, no es pura literatura de distracción. Este es un manual de vida, un manual. Él te quiere conducir a lo mejor. Varón, cuando tú la colocas en tu corazón y la obedeces, te hace un mejor hombre. Mujer, cuando tú la colocas en tu corazón y la obedeces, te hace una mejor mujer. No te hace un religioso. La Biblia no convierte a ninguno en religioso, porque la religión lo único que hace en muchas ocasiones es alejar de Dios en lugar de acercar. Este libro es la carta de amor del Padre para que tú y yo lo conozcamos a Él y sepamos cómo vivir. Dile a Dios: Señor, yo quiero conocer tu palabra. Dile: yo quiero aprender. Si necesitas pedirle perdón a Dios porque has sido bastante distraído e indiferente con la palabra del Señor, si de pronto has permitido que la pereza y la apatía te conviertan en alguien que solamente ve la Biblia con superstición y con cierto tipo de indiferencia, pídele perdón a Dios. Hay cosas difíciles de entender en la Biblia, sí. Hay libros más fáciles que otros, sí. Pero todos podemos aprender de la palabra. Esto es como la escuela. Tú entras de preescolar, pasas a primaria,
luego bachillerato, y terminas bachillerato y vas al pregrado, y después del pregrado vas al posgrado y sigues. Ninguno es hábil en la palabra de la noche a la mañana, pero hay que acercarse a ella, hay que aprender de ella. Necesitamos la palabra. Señor, gracias por este libro. Dale gracias a Dios. Gracias por este manual de vida. Gracias, Señor, porque es la espada del Espíritu, porque es el alimento sólido, porque es útil para mi vida, porque es martillo, porque es espejo del alma. Señor, gracias. Te adoramos. He probado y quiero obedecer tu palabra. Adórale. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero Antes de terminar esta reunión, todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. ¿te quieres enamorar más Enséñame de a amarte y a vivir Conoce conforme a tu justicia y tu verdad. al Dios de la Con mi palabra? vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor, gracias por este tiempo. Queremos ser amantes de tu palabra, Señor, para aprender de ella y para enseñar y confrontar toda obra del maligno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les guarde, iglesia.